¿Cómo les va? Una vez más acá con las patas en el barro, como solemos decir, ahí ves, con un nombre y apellido, yo diría emblemáticos ya a esta altura del partido de la Unión Cívica Radical, Federico Storani. Hola Freddy, ¿cómo andamos? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto de estar conectado. Yo también. Freddy, a ver, tema del día. Amanecimos hoy con Luis Juez diciendo, somos un pueblo de mierda, le exigimos más a la selección que a la dirigencia política. Más allá de hablar de Luis Juez, quisiera hablar del contenido de lo que se plantea. Porque siempre estamos cuestionando a la dirigencia y interpelamos poco a la sociedad, hablamos poco de la sociedad. Como que nos hemos vuelto políticos y periodistas unos grandes demagogos que le doramos la píldora a todo el mundo tratando de decirle más o menos lo que quiere escuchar. Sin llegar al extremo, obviamente, yo no considero que seamos un pueblo de mierda, ni mucho menos. eh, lo tomamos como de quién viene, pero ¿qué pensás de esto? La sociedad en estos 40 años de democracia, ¿ha crecido la calidad de la ciudadanía? Bueno, no, claramente creo que estamos viviendo lo que podría caracterizarse como un proceso de decadencia. Y cuando uno dice de decadencia, de declinación, es que en muchas de las pautas que antes nos caracterizaban, caso algunos niveles culturales altos, una educación de excelencia, principalmente que igualaba posibilidades a través de la educación pública, exponentes de esa cultura y de esa educación, lamentablemente han ido disminuyendo. Y eso tiene que ver lo cuantitativo con lo cualitativo. Cuando se achica la base educativa, cultural, se restringe, son menos los exponentes que surgen. Es una viejísima discusión de lo cuantitativo y lo cualitativo. No siempre es por eso que nosotros siempre defendíamos la educación gratuita como una forma de ampliar esa base para tener mejores exponentes, que fue lo que en su momento hizo más grande a nuestro país. Ahora, descalificar a la sociedad simplemente porque eh, resulta ser incomprendido, entre comillas, es un acto de elitismo, de soberbia. Yo tengo la razón, pero el resto no la tiene. Y además, hacerlo desde afuera es una tentación eso de decir, la política, los políticos, si uno le podría preguntar al propio Luis Juez, ¿y él de dónde viene? Si no viene de la política, si no es un político, si no es un militante, que ha pasado por diferentes sectores políticos. Por lo tanto, tiene que establecer también una cuota de responsabilidad. Yo creo que ese proceso de decadencia es marcado, pero no estamos ante una sociedad de mierda. Estamos todavía ante una sociedad que tiene enormes reservas de la época en que hubo una muy buena educación pública, una buena calidad de la salud también, y que nos hizo que fuéramos uno de los pocos países en América Latina que tuviera un estado de bienestar que lamentablemente ahora también está fuertemente en crisis. Ujú. O sea, vos decís que en general, o por lo menos en particular, a ver, increpar a la sociedad se lo suele hacer cuando uno se siente incomprendido. O sea, como no me comprenden, los culpables son los otros. Algo así, lo escuché muchas veces. ¿Cómo puede ser que no me entiendan lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, cuando indico que me acompañen con una determinada orientación del voto. Y eso lleva a cualquier extremo absurdo, incluso algunas cosas que uno ve de locura y de delirio en algunas redes sociales que están en bogas en cuestiones extremas, la posibilidad incluso de la calificación del voto o de abandonar el voto voluntario, que en su momento fue, perdón, el voto obligatorio para ir a un voto puramente voluntario, que por un lado para las sociedades altamente desarrolladas puede funcionar, pero para las sociedades en vía de desarrollo como la nuestra le quita una cuota de legitimidad importante. Ya a nosotros nos costó lograr una legitimidad importante para los sistemas democráticos. Y cuando uno ve, por ejemplo, el nivel de evaluación que se hace sobre la propia democracia, se encuentra que los porcentajes están en un porcentaje bastante, bastante bajo, Ujú. cuando tendría que ser una convicción muy profunda y sin ningún tipo de duda. Y por lo tanto, si le quitamos aún mayor legitimidad, podemos llegar a convertirnos en lo que fue en su momento en Colombia, que había un Estado fallido donde el nivel de participación en las elecciones
era inferior a veces al 30%. Ujú. Claro, ahí hablamos de sociedad y hablamos de ejemplo de la dirigencia. Y a mí se me ocurre porque bueno, Luis Juez está en en la misma coalición política que vos, digamos, o sea, están en el sector no oficialista en este momento a nivel nacional. Pero se me viene un ejemplo de ayer del oficialismo, ¿no? Este homenaje que se le hizo a Ginés González García. No por hacer, no digo esto por hacer leña del árbol caído, porque la verdad que yo lo respeto y hasta le tengo cariño a Ginés González García por el tipo de relación que entablamos conversando yo como periodista y él como funcionario o exfuncionario en su momento. Ahora, no reconocer lo que está pensando en la sociedad y querer revalidar un título de alguien solo dándole un premio entre pares, la verdad que parece un chiste, parece más que, no, parece una provocación, parece no me importa lo que estás pensando. Es lo mismo que de lo de juez, pero al revés. Digamos, ustedes no entienden que este hombre merece un premio y no haber dejado de ser ministro. Sí, coincido, coincido. Y también comparto con vos que en lo personal le tengo aprecio personal, sobre todo por la primera etapa de su gestión al frente del ministerio, cuando intentó, por caso, imponer una política que es absolutamente más igualitaria, como es la política de los genéricos en materia de medicamentos. Pero la ejemplaridad tiene mucho que ver cuando las democracias, los sistemas democráticos están cuestionados. Mira, eh, nosotros manejamos la cosa pública, la res pública, ¿no? Y nadie nos obliga a hacerlo. Por lo tanto, está bien que sobre nosotros, es decir, sobre la política, exista una lupa amplificada. No lo hacemos porque nadie nos obliga, lo hacemos por vocación, pero tenemos la enorme responsabilidad de manejar la cosa de todos. Por lo tanto, se nos debe exigir, más que en cualquier otra actividad, ejemplaridad. Y está clarísimo que para mí el talón de Aquiles de la administración actual estuvo dada por el famoso tema del vacunatorio BID, que rompió la credibilidad, y también por la famosa fiesta de Olivo. Después de haber atravesado o estar atravesando una pandemia, que haya tanta falta de ejemplaridad, al margen de la tipificación de un delito, ¿no?, que se puede hacer, de la Constitución Nacional, en el artículo 16 para abajo, me gustaba señalar en ese momento que el artículo 16 habla de la igualdad ante la ley. Desde el principio de igualdad ante la ley, en el artículo 16 para abajo, se violaba todo. Y si uno Ujú, viola todo, luego no puede reclamar al resto que tenga una conducta conforme a lo que está exigiendo. ujú. Me meto en la política, o sea, no en algo que está demasiado lejano a esto que estamos hablando porque tiene que ver absolutamente con la representatividad. Veo que en el último tiempo la conversación sobre la oposición se viene centrando más que nada en el ala pro y los conflictos que genera dentro del ala pro del ala pro el factor Milei. O sea, halcones y palomas del pro y Milei jugando como una especie de factor discordante o concordante con un sector que no se sabe quién falta y quién sobra. Y eso desdibuja en la conversación al radicalismo que venía hasta ahora haciendo, a ver, una buena performance de rehabilitación y de reposicionamiento dentro de la oposición, incluso con presidenciables y candidatos y gobernadores importantes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves esto? ¿Esto es un tema de los medios porque Milei encandila? ¿Es un tema que genera el propio PRO con estos dos polos que chocan y se llevan todas las cámaras? ¿Hay un defecto del radicalismo en esta discusión? Mira, hay un poco de todo. Por supuesto que nunca hay una cuestión determinante, sino hay factores concurrentes, pero para ir desagregando algunos de estos factores concurrentes y tratar de dar una explicación coherente. Nosotros cuando hicimos el acuerdo de Gualeguaychú íbamos por la necesidad de establecer la vigencia de dos reglas de oro del sistema democrático. El equilibrio y el control, que estaba muy desbalanceado en la Argentina,
y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay equilibrio y control, y si no hay alternancia en el ejercicio del poder, hay una tendencia a la hegemonía, al autoritarismo. Siempre que hay autoritarismo y hegemonía, hay corrupción. Eso es inexorable. Desde el ejemplo clásico del PRI mexicano para cualquier otro ejemplo de partido dominante o partido hegemónico, así lo podemos observar. Pero llegada a esta instancia y con la experiencia pasada, lo que tenemos que ver es que nunca existió un verdadero gobierno de coalición. El debate tiene que estar centrado entonces en los contenidos. Yo, la verdad, a Milei no lo conozco personalmente, pero me basta ver lo que expone, lo que dice, lo que propone, para saber que no tengo ningún tipo de afinidad ni coincidencia en valores, en creencias y en ideas, que no es ideología en sentido dogmático, es ideología en un sentido muy, pero muy amplio. Valores, creencias, ideas. Si yo me encuentro con una persona que es negacionista del calentamiento global cuando estamos viendo lo que está pasando, que es misógino, es decir, no le da el rol que le corresponde a la mujer, que viene en una lucha de ascenso y de reivindicación que nos enriquece sin duda alguna, no le da lugar a la diversidad, no le da, propone, entre otras cosas, establecer libre mercado de las armas que producen tragedias casi cotidianas en la primera potencia del mundo, que se debate de cómo salir de esa trama. Y también la posibilidad de la venta de órganos. Yo digo, como decía hace rato, entre esos tipos y yo hay una diferencia medio grande. No es un problema personal, es un problema ideológico en un sentido no dogmático. Y nosotros ahí tenemos que establecer una línea, porque si no, ¿para qué queremos? ¿Cuál es el tema de la famosa alternativa política? La alternativa tiene que ver con los contenidos. ¿Para qué queremos llegar al poder? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer lo que plantea Milei o algo parecido? ¿No será que eso se traduce más bien pan para hoy, hambre para mañana? Podemos llegar a ganar una elección. ¿Y luego cómo gobernamos? ¿Cómo garantizamos la gobernabilidad? Y colocamos al frente la profundización de la grieta, que es poner al adversario con el cuchillo entre los dientes para que trate de faenar a la primera oportunidad. Y estamos en un círculo vicioso, como el perro que se muerde la cola. No Ujú, sirve eso, no sirve. Hay que buscar afinidades que no sean dogmáticas, pero afinidades al fin que permitan construir un proyecto coherente. ujú. Ahora, lo que yo me planteo acá, Freddy, es cuál es la solidez de la coalición, porque no son actores menores del PRO los que le tienden puentes privilegiados más a Milei que a otros sectores. Es más, Patricia Bullrich hoy, más allá de la especulación estratégica o táctica que haya en ese posicionamiento y en ese discurso, elogia más a Milei que a Horacio Rodríguez Larreta y ni hablemos de los radicales. Bueno, es así, pero a ver, llega un punto en que vos tenés que tomar algún tipo de determinación muy concluyente, porque yo te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando funcionaba más o menos esporádicamente esa mesa que nosotros reclamábamos de la coalición, es decir, de Juntos por el Cambio, en una de esas reuniones, vos lo recordarás perfectamente bien, el propio Morales, en representación del radicalismo como presidente del partido que lo es, planteó un límite y se suscribió una declaración donde ese límite se planteaba. Con posterioridad se relativizó lo que se había resuelto en una mesa institucional. En su momento se dijo que Patricia Bullrich había llegado tarde, después el propio Macri ante un grupo de empresarios dijo que bueno, que eso era relativo. Entonces, si vos tenés No, un lo más ámbito, gracioso, no, Freddy, lo más gracioso de todo es que lo escribió Bullrich en la computadora de Morales, bueno, por ese, eso los detalles ese después se... comunicado. Bueno, y eso fue público, porque todo lo vimos. Entonces ahí se establecía un límite. Entonces, a partir de ahí no significa que vos te vas a restringir. Vas a tratar de crecer, pero con aquello que tiene más afinidad en valores, en creencias, en ideas. Yo creo que es perfectamente factible, por ejemplo, incorporar a sectores que provienen del peronismo que permita tener una base de sustentación más amplia para garantizar una mayor gobernabilidad en el futuro. Ahora, si yo lo voy a buscar en los sectores extremos desde el punto de vista ideológico, con proyectos que ya son hasta anacrónicos en la más rancia ideología neoliberal, diría yo, porque ya nadie plantea las cosas que plantea Milei en el mundo,
Bueno, un partido histórico de origen popular con sensibilidad social como el radicalismo no le resulta compatible. Ujú. Em, ¿qué hacer? O sea, o cómo están planteando reposicionar o avanzar, digamos, en el posicionamiento de los candidatos radicales, porque tienen ganas de que haya una fórmula cabeza radical en la próxima elección. Eh, ¿Cuáles son las factibilidades de eso y cuáles son los escollos de eso? Bueno, los escollos, empiezo por los escollos. Los escollos es que se intenta establecer una instalación como que los únicos candidatos factibles y competitivos provienen del PRO. Nosotros no creemos eso. Nosotros con la experiencia del recorrido del territorio nacional, que es, si se quiere, una ventaja comparativa que el radicalismo tiene, observamos algo diferente. Ahora, si existe una campaña sistemática intentando de imponer la idea que lo único competitivo es lo que proviene del PRO, es un inconveniente. Pero bueno, para eso están las primarias abiertas. Nosotros queremos un legítimo, aspiramos, mejor dicho, a un legítimo liderazgo por parte del radicalismo, manteniendo, como dije antes, la composición a la cual pertenecemos, el ámbito al cual pertenecemos, Juntos por el Cambio, pero aún con la posibilidad de ampliarlos a otros sectores que tengan una mayor afinidad para asegurar la gobernabilidad futura. Pero tenemos dos precandidatos. Uno es el presidente del partido, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y el otro es el diputado nacional Facundo Manes. Yo creo que ambos expresan mejor esa posibilidad de síntesis y de superación de la grieta. Ujú. ¿Y eso cómo te lo imaginas vos? ¿Con una fórmula cerrada radical, con una fórmula compartida? ¿Se bancan un vicepresidente? Ponerlo no de presidente, sino de vice. Yo creo que está el instrumento de las primarias y todavía hay un terreno que transitar. Esto va a llevar, por supuesto, a un nivel de negociaciones. Yo ratifico que nosotros aspiramos a liderar, eh, no a tener el segundo, sino el primer lugar. Y por supuesto que una fórmula compuesta, pero reconociendo un liderazgo radical, no solo en lo personal, sino como expresión de un partido que se está recuperando y que garantiza la gobernabilidad futura, para nosotros es imprescindible. Ujú. Yo el otro día lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta plantear una vez más, un poco más redondamente, este tema de la generación 23, ¿no? O sea, una convocatoria transversal a una generación que tiene que ponerse el país al hombro y sacarlo adelante más allá del partido que sea. ¿Vos coincidís con esa idea? ¿Crees que es viable en la Argentina generar una cosa así? ¿Es discurso de campaña para lo que un sector moderado de la sociedad quiere escuchar y que es donde en definitiva parece que se terminan definiendo las elecciones, que es en el centro, que no pone la mayoría, pero es el que te da vuelta a la elección? Sí, yo creo en la posibilidad de mancomunar esfuerzos y sumar, pero para utilizar términos futbolísticos tan en boga en esta época, no creo en los combinados, digamos. ¿Vos te acordás cuando en vez de hablar de una selección se hablaba de, bueno, hicimos un combinado? Mm, No, no creo en los combinados. A ver, Alfonsín hizo una construcción amplísima para la etapa histórica que le tocó vivir, que era una transición del autoritarismo a la democracia extremadamente compleja. Alguna vez lo hemos analizado con vos, de sí, ruptura, sí, es claro que decir, sí. con condicionamientos naturales, etcétera. Y sin embargo, él lideró un proyecto político. Tiene que tener una dirección que marque un rumbo. No es simplemente un amontonamiento de figuras estelares, porque el amontonamiento de figuras estelares no da un resultado si no marcas un rumbo. Por eso es que digo, si en su momento fue equilibrio, control y alternancia, ahora es la construcción de una alternativa. Una alternativa tiene que ver con los contenidos, con las propuestas, con los proyectos y con un liderazgo que lo pueda encabezar con coherencia. Ujú. Te hago la pregunta al otro extremo. O sea, te planteo esto de la idea o la utopía o el discurso de esta unidad amplia transversal. Te hago, para terminar, la última desde el otro extremo.
A veces parece que la coalición está más cerca, de la coalición opositora, que Juntos por el Cambio está más cerca de partirse que de consolidarse. Ponerle los signos de pregunta donde quieras. No, y se los pongo en algo de parte de la conversación que hemos estado discurriendo en este momento, que es si realmente cuando existen ámbitos institucionales se toman decisiones, luego se las relativiza o directamente se las ignora para ir por rumbos diferentes, eso te pone más cerca de la ruptura, claramente. Porque entonces es más claro todavía, no hay reglas de juego. Se proclaman reglas de juego, pero luego no se respetan las reglas de juego. Si es simplemente la única regla de juego que existe, es dirimir una candidatura, bueno, no existe demasiado interés de nuestra parte solo en una regla de juego de dirimir una candidatura y no también en establecer algunos contenidos. Ujú. La última solo para provocarlo a Luis Juez, digamos, y para exigirle a la selección más de lo que le exigimos a la dirigencia. No, apelando al Estorani futbolero, eh, estamos en medio de una conversación sobre la selección nacional donde yo creo que el componente menor es futbolístico. Acá estamos hablando de liderazgo, temple, emotividad, pasión, autoconfianza, autoestima. Me parece que de esas cosas estuvo la discusión, sobre todo después de la derrota con Arabia, ¿no? Yo veía el otro día cómo explotó Aimar en el gol de Messi llorando que no se podía contener, cómo terminó llorando Scaloni, son los dos jefes políticos, digamos, de la selección. Cómo Messi lo primero que hizo fue explicar después del triunfo eh, con México la derrota con Arabia, más que el triunfo con México, y cómo el Dibu Martínez también encima diciendo, alguien tan caro a nuestros sentimientos porque es hijo de Pepe Santoro, futbolísticamente, dijo que no podía tolerar que haya sido él al que le metieron 2 goles habiendo pateado solamente 2 tiros y que lo tuvo que hablar con el psicólogo por teléfono durante toda la semana. Yo digo, hice siempre una analogía, ¿no? Diciendo, acá se está hablando de dinámica grupal, no se está hablando de fútbol. ¿Cuánto tiene que ver eso, el fútbol con la política, digamos? Bueno, evidentemente en la Argentina tiene mucho que ver, pero si vos me permitís un juicio de valor, creo que estamos a niveles de locura, porque es un delirio, porque uno tiene que analizar el proceso. A mí me encanta este cuerpo técnico, porque no digo solamente Scaloni, que es una persona que respeto, porque es serio, porque es mesurado, porque tiene perfil bajo. También rescato justamente a Pablito Aimar, que me parece un gran tipo también. Ujú. Dicho sea de paso, yo cuando era eh, chico y jugaba en las inferiores de Estudiantes de Río Cuarto, jugaba con el papá de Aymar, Claro. porque son de Río Cuarto, los conozco, una familia muy buena, pero también está Ujú. Ayala, es un cuerpo técnico serio que se preparó, que seleccionó bien. Antes era la escaloneta, que todos eran loas, que descubrieron al Cuti Romero, que descubrieron justamente también al Dibu Martínez, porque no lo tenía nadie en consideración hasta ese momento, y a tantos otros muy buenos jugadores. Y ese proceso coronó nada más ni nada menos que ganando una Copa de América en el Maracaná frente a Brasil. Y Ujú. ahora parece que eso no sirve. No, y Y tener 36, lamentable, un partido de 36 invictos, 36 partidos seguidos sin perder. exacto. Y luego observamos que los propios protagonistas, los jugadores, los principales protagonistas, se sienten cargados de esa responsabilidad. Porque Scaloni relató una anécdota que a mí me conmovió. Dijo, mi hermano se fue al campo, no quiso ver el partido a trabajar y lloraba. Y no se puede cargar de semejante dramatismo, digamos, lo que es finalmente una competencia futbolística. Y el Diego Martínez llegó a decir, no, dice, porque yo siento detrás mío los 45, 46 millones de argentinos. No, no, no es detrás de él, él no está cargando con semejante peso. No, aunque se lo diga a su psicólogo, es un jugador de fútbol, se han comportado muy dignamente en todo el proceso, pueden perder, no se valora incluso lo que hizo Sabela en el Mundial de Brasil. Fuimos subcampeones en el Mundial de Brasil. Llegamos a No. ser finalistas.
y no se los y lloran. valora, quedamos como Bueno, perdedores. viste que en los mundiales festeja el primero y el tercero y lloran el segundo y el cuarto. Así es esta competencia. Bueno, pero especialmente lo es en la Argentina, y ahí sí yo creo que estamos a nivel de delirio, Ujú, porque hemos cambiado un poco la línea de prioridades. El fútbol es pasión, el fútbol es emoción, el fútbol es habilidad. A mí me encanta, soy futbolero de alma, como habrás advertido, pero no pierdo mis prioridades, no pierdo el foco y soy capaz de reconocer el esfuerzo de este equipo que nos ha llevado a una muy buena clasificación y a esos 30 y pico de partidos invictos, ¿no? ujú. Freddy Storani, siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, igual para mí y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo, te Un abrazo. invitamos a la tele pronto. Hasta luego, Dale, dale, un abrazo y a disposición de nuevo. hasta Abrazo. luego. Gracias. Aquí los colores tienen vida. Jujuy, un destino de